Voy a intentaros grabar esta clase sobre Kalecki, sobre el modelo que él aplica para la generación y el entendimiento de los ciclos económicos, a los que él prefiere llamar ciclos empresariales. Y bueno, pues empezamos haciendo una breve introducción de Michał Kalecki, economista polaco que se especializó en temas de macroeconomía y que desarrolló muchos de los principios que luego después sostendría John Maynard Keynes. Y estos escritos, como empezó haciéndolos en polaco, tardaron más tiempo en ser leídos y en ser traducidos que los escritos de Keynes. Por eso existe una dinámica de discusión en torno a cuál de los dos fue el que primero publicó cuestiones vinculadas a los ciclos económicos. Son dos teorías, no me atrevería a decir simultáneas, pero sí que en cierto modo parecidas, pero también complementarias. Ambas tienen como variable fundamental el comportamiento de la inversión para definir la teoría de los ciclos. También hay, al igual que hay una escuela post-keynesiana, se puede hablar de muchos de los autores post-keynesianos como realmente post-kaleckianos, ¿no? ¿Cuál es la clave del modelo que pone en marcha Kalecki? Bueno, pues fundamentalmente que trabaja con la variable llamada ecuación, la ecuación de Kalecki, que dice que los niveles de renta son iguales a los salarios más los beneficios. Y esto tiene que igualar al consumo más la inversión. Kalecki entonces supone, al igual que todos los economistas clásicos, y sobre todo al igual que Marx, que los trabajadores gastan todo su salario, ¿no? Que no tienen nada para ahorrar, o que no ahorran absolutamente nada. Y que los únicos que ahorran son los empresarios. Entonces, si suponemos que los trabajadores consumen todo lo que ganan, y lo sustituimos en esa ecuación kaleckiana, nos va a dar que los beneficios son iguales al consumo sobre beneficios más la inversión. Y esta es la clave a partir de la cual comienza el modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque los beneficios macroeconómicos de las empresas son exactamente iguales a la suma de la inversión y el consumo de los capitalistas. Es una proporción de las ganancias de estos sobre sus beneficios. ¿Cómo se justificarían entonces las crisis económicas según la teoría de Kalecki? Bueno, pues sobre todo se diría que el ciclo de negocios permite entender las crisis capitalistas mejor que con la teoría de Marx. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque si el cambio tecnológico opera en la forma en la que dice Marx o en la forma en la que determina Kalecki, los precios se establecen de forma oligopólica o competitiva, en uno u otro caso. Este es otro de los grandes patrones de comportamiento del modelo de Kalecki, en el sentido de que él está tremendamente preocupado, sobre todo a partir de los años 50 y de los años 60, está tremendamente preocupado por cuál es el establecimiento de precios en la economía. Hasta el punto de que esto le lleva una buena parte de sus estudios en sus 30 o 40 últimos años estudiando y metiéndose en un berenjenal importante que es la determinación de los precios, que él acaba opinando que se fijan de una forma oligopólica. El intentar tratar de modelizar matemáticamente este comportamiento de los precios e intentar hacerlos dinámicos le llevó buena parte de sus estudios posteriormente a los años 60. Bueno, pues, ¿cuáles son los resultados más concluyentes del modelo de Kalecki, o de Kalecki? Bueno, pues que normalmente él determina que si se produce una recesión, la recesión viene determinada por un efecto acumulativo de la reducción de los niveles de inversión. Eso lo que determina es un debilitamiento de las ganancias de los empresarios, y ese debilitamiento de las ganancias de los empresarios realimenta de nuevo las caídas en los niveles de inversión, y entonces como consecuencia pues al final acaba cayendo la demanda y la renta, ¿no? Es decir que
Otra de las partes importantes en el modelo de Kalecki es que los niveles de inversión que va a determinar el empresario van a venir dados por las expectativas de ganancia que tenga el propio empresario. Ante expectativas de ganancia muchísimo mayores, lo que va a ocurrir es que va a invertir más, va a intentar aumentar su capacidad productiva, va a aumentar la cantidad de bienes de capital que tiene disponibles para poder hacer frente a un posible tirón de la demanda, y ese tirón de la demanda le va a proporcionar mayores niveles de ganancia, mayores niveles de beneficio. Bueno, pues este es un poco el funcionamiento de la dinámica, ¿no? Y sobre todo también en este sentido es un modelo dinámico, ¿no? O al que intenta añadir una parte sobre todo dinámica. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo porque en la parte que determina la inversión en capital, ese capital productivo, esa formación bruta de capital fijo que establece el empresario en su producción y que se alimenta de los beneficios de los empresarios, lo que va a hacer va a ser establecer diferentes pautas de comportamiento por las cuales la maquinaria no se va a poder abastecer en el mismo momento en el que se solicita, sino que existen lags o existen retardos entre el momento en el que el empresario hace la solicitud de nueva maquinaria, el periodo en que se fabrica y el periodo en que le es entregada al empresario. Por lo tanto, aquí lo que está haciendo es adelantando o anticipando las expectativas que el empresario tiene, de tal forma que estos pedidos se van solapando en el tiempo, pero ese solapamiento que se va produciendo, dependiendo de cuáles sean las expectativas futuras, los solapamientos van creciendo, el acumulado de los solapamientos va creciendo, decreciendo, determinando cuáles van a ser los ciclos económicos, ¿no? No el ciclo económico presente, sino el ciclo económico cuando la maquinaria que se ha solicitado en el periodo T-2 y que ha sido fabricada en el T-1 acabe siendo entregada al empresario en el periodo T. Por lo tanto, aquí es donde se añade la función dinámica del modelo. Bueno, pues como veis, este es un modelo que tiene muchos elementos para el estudio, unos elementos muy interesantes. Desde el punto de vista mío personal, es una teoría que aporta y mucho, sobre todo a la teoría de los ciclos, y bueno, pues es uno de los autores que considero que son más consistentes, tanto desde el punto de vista de la matemática de sus modelos, como de la filosofía que hay detrás de estos modelos. Es una evolución clarísima sobre el modelo de Marx. Él es marxista, es un autor que se considera a sí mismo marxista, y bueno, pues en ese sentido es una evolución tremendamente importante por las consideraciones que hace sobre la tecnología, sobre la formación bruta de capital fijo, sobre el concepto de inversión, etc., ¿no? Y sobre todo por la dinámica que aporta a los modelos. Y a mí me parece una teoría, no sé si tan brillante como la de Keynes, pero desde luego tremendamente consistente desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista del modelo. Bueno, ahora a continuación lo que voy a hacer va a ser haceros un análisis un poco más pormenorizado de las fórmulas del modelo y de cómo evolucionan la formulación del modelo.